genéticos que lo condicionan, a veces con problemas adquiridos que ya lo van adquiriendo con edad. En la juventud tiene otra incidencia, en la edad de adulto, pues prácticamente como que se corrige todo y como que uno está listo contra las balas y dos o tres guerras de Vietnam, pues no nos van a hacer nada. Y bueno, cuando uno es joven y fuerte, pues parece que estamos hechos de piedra, ¿no? Pero no, van a ver cómo vamos cayendo y van a ver cómo pasa la edad y van a ver cómo los adultos mayores, hijo, qué problemón tienen con los problemas de motilidad y qué problemón tienen con la obstrucción intestinal. Pues vale la pena que ustedes vayan leyendo poco a poco. Como dice la doctora, hay veces no hay un solo capítulo que me englobe un tema tan curioso, pero sin embargo, si lo estudiamos de un poquito de uno, otro poquito de otro, otro poquito de otro, hay un sinfín de literatura que ustedes pueden estudiar y háganlo aplicable a la clínica para que en realidad le ofrezcan algo de provecho a los pacientes. Entonces yo los invito a que lo estudien, por ahí les voy a pasar un artículo en relación para que lo lean, lo revisen y no se queden con la duda de qué hacer con alguien obstruido. Se puede estudiar, ¿eh? Se puede estudiar. No nada más dedicárselo a Dios y que lo cure el tiempo o que lo cure alguna, no sé, alguna cosa milagrosa. Entonces vamos a escuchar a los doctores y somos 47, yo creo que podemos empezar. Listo, doctora, gracias. Bueno, entonces va a ser una alteración del movimiento del contenido intestinal en dirección cefalocaudal y esta puede producir estrangulación con necrosis intestinal llegando hasta perforación, peritonitis y sepsis. Las causas pueden ser mecánicas o paralíticas y estas también pueden ser intrínsecas o extrínsecas que van a afectar la permeabilidad de la luz intestinal. Bueno, aquí hay algunos términos para entender mejor los tipos de obstrucciones. La obstrucción simple es en la que no existe un compromiso vascular. El hilio va a denotar la falla del pasaje del contenido intestinal debido a una falla funcional. Esta es propia del hilio adinámico, que se produce cuando hay una alteración en la concentración de electrolitos séricos, como en el caso de la hipocalemia. Y este es no doloroso generalmente. La obstrucción mecánica va a ser un bloqueo intraluminal y la obstrucción en asa cerrada es cuando el intestino se obstruye en la porción proximal y distal, como en una torsión de unos volúbulos de intestino grueso o incarceración hernia. Estrangulación, pues cuando hay una obstrucción luminal, es aquella que se produce por encima del ligamento de Treitz. Y una obstrucción aguda o crónica, esta es pues en referencia al tiempo en el que el proceso va cerrando la luz intestinal. Y la obstrucción parcial es una obstrucción que puede existir en términos medios, porque hay una ausencia parcial o total del pasaje del contenido intestinal. Bueno, las causas de oclusión intestinal, aquí les pongo causas extraluminales como hernias, bridas, vólvulos, invaginaciones, parietales como tumores, enfermedades inflamatorias, intraluminales como hilio biliar, fecalomas, cuerpos extraños, besoar, el hilio paralítico que se divide en adinámico y espástico. Adinámico puede ser después de una cirugía por peritonitis, alteraciones metabólicas o lesión medular, el espástico por intoxicación por plomo o porfirias, y finalmente vascular por una embolia, trombosis venosa o isquemia mesentérica. Las etiologías posoperatorias como hernias externas, ya sea inguinal, femoral, umbilical o adherencias, comprenden el 75% de las causas de oclusión intestinal. Perdón, doctora, aquí me queda una duda. Yo aquí no veo cáncer, ¿o dónde está el cáncer aquí? Bueno, Enfermedades inflamatorias, ¿dónde está? tumores pueden entrar ¿Dónde está? ¿Pero dónde dice tumores? aquí en las Ah, partes, perdón, sí, exactamente, tumores, exactamente, adelante. sí. Y bueno, estos son algunos como ejemplos, la intususcepción
va a ser el ingreso de un segmento del intestino al segmento adyacente y esta va a ser la causa de obstrucción más frecuente en niños menores de 2 años. La forma habitual se da en el ilion terminal dentro del colon derecho y se diagnostica generalmente en la lactancia y en la infancia temprana y esta pues es de origen idiopático. El vólvulo va a ser una torsión completa del intestino sobre un eje formado por su mesenterio. Este se puede formar en cualquier parte del tubo, pero es más frecuente en el colon sigmoide en el 75% de los casos y en el cielo en el 22% de los casos. Y bueno, ya les comenté las diferencias entre una obstrucción simple en las que no se altera el flujo y el estrangulamiento en donde hay alteración del flujo. Y las obstrucciones paralíticas pueden tener causas neurológicas o musculares del peristaltismo. Entonces, bueno, el hilio paralítico puede tener todas estas causas que están aquí: cirugía abdominal, inflamación, isquemia intestinal, fracturas de pelvis, lesiones de espalda, cursos de peritonitis, toxinas bacterianas, la hipocalemia, que es la más característica, y una insuficiencia vascular. Los principales efectos de ambos tipos de obstrucción, bueno, va a comenzar con una distensión abdominal en sentido proximal, junto con la pérdida de líquidos electrolíticos y se van a empezar a acumular gases y líquidos de manera excesiva. Esta acumulación se autoperpetúa y causa una atonía entérica. Si este proceso sigue y no se trata la distensión, puede generar estrangulación, eh, terminando en cambios gangrenosos y finalmente en perforación del intestino. Y bueno, el incremento de la presión intestinal va a comprometer el flujo sanguíneo de la mucosa, causando necrosis, desplazamiento de sangre hacia los líquidos luminales y el desarrollo bacteriano y por tanto inflamación que va a terminar en mayor isquemia y hasta en insuficiencia orgánica. Bueno, en cuanto a las consecuencias de la distensión, pues una vía refleja, comienza un peristaltismo de lucha acompañado de dolor cólico. Los vómitos, generalmente en oclusiones altas o de intestino delgados, nos ayudan a distinguir el hilio mecánico de intestino grueso. La válvula de Bowen, que es competente en el 70% de las personas, nos puede causar una distensión cecal y una perforación diastásica por mecanismo de asa cerrada sin llegar a producir vómitos, salvo en casos muy tardíos. Y si la válvula es incompetente, pues la fisiopatología se da similar a la del hilio mecánico en el intestino delgado. Y bueno, en cuanto a las repercusiones locales, la circulación se comprime en los vasos, va a causar isquemia y necrosis avanzados. El peristaltismo en un inicio está aumentado y la parálisis intestinal va a estar favorecida por la isquemia junto con la hipoxia parietal. Va a haber una inversión de flora bacteriana, principalmente gram negativos contra gram positivos, y esta va a estar acompañado de un aumento de la permeabilidad para bacterias y toxinas. Y el aumento de la presión intraabdominal nos puede causar disnea, hipoxia, hipercapnia, acidosis, shock y dificulta el retorno venoso por compresión de la CA con encharcamiento del territorio esplácnico. Generalmente, pues las repercusiones va a ser deshidratación y pérdida hacia el tercer espacio. El metabolismo proteico, pues va a existir déficit por plasmaféresis, alteraciones de la absorción, hemorragias y falta de ingestión oral. Pueden ocurrir úlceras por estrés acompañadas de cuadro de shock, sepsis, estado tóxico que presente el paciente. Y en las manifestaciones clínicas, pues van a ocurrir dependiendo del grado y la duración de la obstrucción. Una obstrucción aguda va a ser súbita y drástica. La obstrucción crónica se presenta de forma gradual y los síntomas característicos o cardinales de una oclusión pues van a ser dolor, estreñimiento absoluto, distensión abdominal, signos de déficit en volumen hídrico y vómito. Las características del dolor pueden ser de tipo cólicos por el hiperperistaltismo, y esta es característica del hilio mecánico simple, de tipo constrictivo en las estrangulaciones
de distensión. Este es típico en hilio paralítico e inflamatorio cuando aparece peritonitis. Y los vómitos al principio van a ser reflejos al dolor y van a ser de contenido alimentario. Si la oclusión es en intestino delgado, estos suelen ser de características biliares, y si se localiza en tramos finales del intestino son de tipo más copiosos y fecaloides. Bueno, una obstrucción mecánica nos puede causar dolor intenso y de tipo cólico, borborismos que van a ser ruidos por la propulsión de gas en el intestino, peristalsis audible y de tono alto, rachas peristálticas con dolor abdominal. El paciente debe estar inquieto, débil, sudoroso y ansioso, y puede estar consciente de los... Bueno, el hilio paralítico presenta un dolor continuo. El abdomen es silente y el de estrangulación, el dolor es intenso y constante, y en ambos va a haber vómito y trastornos electrolíticos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de la obstrucción específicamente del intestino delgado, porque pues esta es una forma de obstrucción bastante común. Entre las causas más comunes vamos a tener adherencias, vamos a tener neoplasias. Las neoplasias pueden ser primarias en intestino delgado o pueden ser secundarias, por ejemplo, a una metástasis derivada de otros cánceres como melanomas. O carcinomatosis. Podemos tener hernias, que las hernias, pues como ya vimos en el tema de hernias, pueden ser externas, que es principalmente la inguinal y la femoral, o internas, por ejemplo, después de una cirugía de derivación gástrica en Jeder-Roux. Podemos tener también por otras causas como enfermedad de Crohn, vólvulo, intususcepción, estenosis por radiación, estenosis posisquémica, algún cuerpo extraño, por ejemplo, mencionaba que los cálculos biliares, hilio, bueno, aquí está hilio por cálculo biliar, diverticulitis, divertículo de Meckel y anormalidades congénitas, que pueden ser, por ejemplo, membranas, duplicaciones, rotación anómala. Decía el libro que estas anormalidades congénitas sí es más común que se detecten en niños pequeños, pero que también podían encontrarse también en adultos y que no deben como de descartarse en los adultos. La que sigue, por favor. Bueno, también decía que la obstrucción podía ser intraluminal, por lo que ya mencioné, por cuerpos extraños, cálculos biliares, en bebés, por ejemplo, por el meconio. Podía ser intramural, por ejemplo, por tumores en la pared, por enfermedad de Crohn, o extrínseca, por ejemplo, por adherencias o por hernias. Y bueno, pues mencionaba el libro que las adherencias intraabdominales causadas por intervenciones quirúrgicas previas representan aproximadamente el 75% de los casos de obstrucción del intestino delgado. Una causa rara de obstrucción del intestino delgado es el síndrome de la arteria mesentérica superior, que pues en este síndrome la arteria mesentérica superior comprime la tercera porción del duodeno al pues pasar sobre este. Y pues bueno, ahí se ve en la imagen, ¿no? Se ve la arteria mesentérica superior, cómo pasa por encima del duodeno y cuando tiene una angulación anormal, por así decirlo, como que lo comprime, ¿no? Y causa la obstrucción. Decía el libro que este tipo de obstrucción se debe de sospechar más que nada en pacientes jóvenes con astenia que presentan síntomas crónicos de obstrucción intestinal, y más que nada, por ejemplo, síntomas de obstrucción proximal del intestino delgado, que son, por ejemplo, los vómitos, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, ya me habló nuestra compañera un poco acerca de la fisiopatología, nada más vamos a hablar un poco más a detalle. Bueno, pues va a haber obviamente acumulación de gas y líquido en la luz intestinal proximal al sitio de obstrucción. Va a haber un aumento de la actividad intestinal
porque es como un esfuerzo del cuerpo por vencer la obstrucción y esto explica pues el dolor intermitente o de tipo cólico que experimenta el paciente y la diarrea que algunos pacientes presentan. Aquí yo no entendí muy bien, o sea, diarrea es porque como que lo expulsa, lo dispara, o por qué produce diarrea, no entendí muy bien. Depende de dónde esté obstruido. Puede ser que al principio sea muy alta la obstrucción y en un momento dado abajo, todo lo que siga abajo esté viable. Entonces la pura irritación intestinal o peritoneal puede que tengas evacuaciones diarreicas, pero son distales al sitio de la obstrucción y eso deja de salir. Por otro lado, y lo más común es de cuando se resuelve la situación de la obstrucción, ahí sí tengas evacuaciones diarreicas por todo el aire mezclado malamente ahí con el aire, con el líquido que está en el intestino, y ahí tengamos despeñes diarreicos, incluso hasta con sangre, dependiendo del tiempo que tenga obstruido. Ok, bueno, la mayor parte del gas que se acumula en el intestino proviene del aire deglutido, pero parte de este aire se produce pues en el mismo intestino, ¿no? Por las bacterias. El líquido que se acumula está constituido por el líquido ingerido y por secreciones propias del intestino, porque decía que la obstrucción estimula al epitelio intestinal para secretar agua. La que sigue, por favor. Bueno, la acumulación de gas y líquido hace que el intestino se distienda y aumenten las presiones intraluminal e intramural. Y después de un tiempo la motilidad intestinal se reduce y hay menos contracción. O sea, primero como que está aumentada la motilidad intestinal y ya después disminuye, ¿no? En esa imagen que puse ahí a la derecha, el dibujito, pues explica un poco la fisiopatología. Cuando hay, como ya mencioné, cuando hay obstrucción intestinal, pues hay vómitos que causan pérdida de líquidos y electrolitos y esto se ve reflejado en análisis de sangre, por ejemplo. También hay hemoconcentración y otras cosas que más adelante vamos a explicar. Cuando hay una distensión muy importante, se compromete la microvasculatura del intestino y pues esto hace que no le llegue suficiente sangre al intestino y esto nos puede dar lugar a isquemia intestinal y posteriormente a necrosis y ya después si avanza mucho pues incluso a perforación, ¿no? Tenemos ahí se ve acumulación de gases y líquidos, la distensión pues obviamente causa dolor, la isquemia también causa dolor y pues ahí se ve la zona de obstrucción, ¿no? Decía el libro también que la luz del intestino delgado normalmente es estéril, pero en la obstrucción se favorece el cultivo de diversos microorganismos en su interior, porque se da pues un ambiente favorable, ¿no? Para el cultivo de microorganismos. Y también podemos tener, como ya mencioné, una obstrucción intestinal estrangulante que pues es cuando se compromete la microvasculatura, ¿no? Y se da necrosis de la porción del intestino. La que sigue, por favor. Bueno, la obstrucción intestinal puede ser parcial o puede ser completa. Cuando la obstrucción es parcial, pues como su nombre lo dice, pues el intestino no se ocluye completamente y entonces todavía paso de un poco de gas y líquido y por lo tanto la evolución tiende a ser un poco más lenta. Y en cambio en la obstrucción completa, que puede ser como se ve en esta imagen que puse, por ejemplo, por un vólvulo, pues el cuadro pues es súbito, ¿no? Aparece de pronto, la evolución es más rápida y hay más probabilidad de estrangulamiento y de perforación. También tenemos, por ejemplo, la obstrucción en asa cerrada, que pues esta es un tipo de obstrucción muy peligrosa porque esta se caracteriza porque hay una obstrucción de una porción del intestino, tanto en una parte proximal y en una parte distal, por ejemplo en el búlbulo, y pues esto provoca que la acumulación de gas y líquido pues no pueda escapar para ningún lado y pues esto hace que haya un aumento muy rápido de la presión intraluminal y pues una progresión obviamente muy rápida de compromiso vascular, estrangulamiento, necrosis y perforación, ¿no? Los signos y síntomas característicos de la obstrucción del intestino delgado pues son el dolor abdominal de tipo cólico,
náusea y vómito. El vómito, mencionaba el libro que es de carácter fecaloide. Esto es, fecaloide significa como que huele como a popó, porque pues se acumulan bacterias, ¿no? También puede haber estreñimiento, puede haber distensión abdominal, pero decía el libro que la distensión abdominal puede estar ausente si la obstrucción está en la parte proximal del intestino delgado. Y pues los ruidos peristálticos van a ser hiperactivos al principio porque el intestino está tratando de compensar, y ya después van a estar minimizados porque pues ya va a haber una disminución de la motilidad intestinal. La que sigue, por favor. Y bueno, pues las manifestaciones de la obstrucción ya estrangulada, pues va a ser un dolor abdominal difuso, no es tan localizado. Va a haber taquicardia, va a haber dolor localizado a la palpación abdominal, fiebre, leucocitosis y acidosis. Y si el médico identifica cualquiera de estos hallazgos, pues entonces hay una alerta de estrangulación intestinal y esto requiere intervención quirúrgica urgente. La que sigue, por favor. Bueno, hablando un poco en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico se basa más que nada en el interrogatorio, en la exploración física, pero también hay otras herramientas que nos pueden ayudar, como pues los estudios de imagen, ¿no? Que son la radiografía, la tomografía y el ultrasonido. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a al interrogatorio y a la exploración, pues bueno, para nosotros poder localizar dónde se encuentra la oclusión intestinal, si en el intestino delgado o en el intestino grueso, tenemos que preguntarle al paciente, por ejemplo, cómo inició el dolor, si fue brusco o si fue solapado. Si fue brusco, pues es en intestino delgado; si fue solapado, en intestino grueso. La intensidad del dolor, si es muy intensa, pues es más probable que esté en intestino delgado; si no es tan intensa, es más probable que esté en intestino grueso. El tipo de dolor, si nos dice el paciente que tiene un dolor de tipo cólico alrededor del ombligo periumbilical, se sospecha más que nada de obstrucción del intestino delgado, y si nos dice que tiene un dolor moderado y en la región del hipogastrio, pues se sospecha más de obstrucción del intestino grueso. Si le preguntamos si puede emitir gases y nos dice que algunas veces, pues es más probable que esté en intestino delgado. Si nos dice que no puede emitir gases, es más probable que esté en intestino grueso. Ahora, si nosotros vemos al paciente moderadamente distendido, es más probable que esté en intestino delgado. Si lo vemos muy distendido, es más probable que esté en intestino grueso. Le preguntamos si ha tenido vómitos, y si nos dice que sí y que es abundante, más probable que esté en intestino delgado, y si nos dice que no ha tenido vómitos, más probable en intestino grueso. Ahora, si nosotros observamos al paciente y tiene un deterioro precoz del estado general, pues igual en intestino delgado, y si tiene un deterioro más tardío, es más probable que la afección se localice en intestino grueso. También hay que explorar los orificios herniarios, porque pues la complicación de una hernia suele ser la causa más frecuente de obstrucción intestinal en muchos casos. La que sigue, por favor. Bueno, pues en cuanto a la radiografía, pues esta tiene una sensibilidad del 70 al 80% para detectar obstrucción intestinal, y pues es más fácil realizar una radiografía que una tomografía o que otros estudios, ¿no? Es más barata y es más accesible. Aquí tenemos que realizar una radiografía simple de abdomen, de preferencia en bipedestación o en decúbito lateral. Y pues bueno, en la radiografía lo que vamos a encontrar son principalmente niveles hidroaéreos, que es como en la imagen que les puse hasta la derecha, que se ve, bueno, ahí se ve cómo se ve una obstrucción del intestino grueso a la izquierda y del intestino delgado a la derecha, y pues se ven ahí los niveles hidroaéreos, ¿no? También el interior del intestino pues va a ser radiolúcido debido a la acumulación de aire en la luz intestinal, porque pues, el aire se ve radiolúcido. Podemos encontrar también, como se ve en la imagen del medio, líquido intraperitoneal que se ve radiopaco, y esto nos da sospecha de ascitis. Y podemos encontrar también, como se ve en la imagen de hasta la izquierda, neumoperitoneo en caso de que pues ya haya una perforación visceral, y se ve en la radiografía
como una elevación del diafragma que se ve ahí, ¿no? O sea, el diafragma se ve como subidito y abajo se ve aire. La que sigue, por favor. Bueno, hasta la derecha, hasta la izquierda, perdón, tenemos una oclusión del intestino delgado. En la radiografía las asas intestinales se van a ver distendidas y se van a localizar en posición central y van a estar dispuestas de manera transversal. Decía el libro que como eslabones de escaleras o algo así. Después, en la imagen de la derecha, tenemos una oclusión del intestino grueso. Las asas distendidas se van a localizar en posición lateral o como en marco cólico. Y pues esta se caracteriza más porque muestran, como se ve ahí en la imagen, los pliegues de las austras. Y más a la derecha tenemos cómo se ve en la radiografía un vólvulo que presenta un signo muy característico que es el signo en grano de café. Ahí se ve pues un granote, ¿no? De café. Y el hilio paralítico, pues es la imagen de hasta la derecha. En la radiografía se va a ver una dilatación intestinal generalizada, o sea, va a haber como aire por todos lados del intestino o en todo el tubo digestivo. Y se ve si hay heces o gases en la ampolla rectal. También, bueno, la que sigue, por favor. Bueno. Bueno, en cuanto al tratamiento, va a depender de la causa de la obstrucción y comienza con la corrección del desequilibrio hidroelectrolítico y la cuantificación del gasto urinario con la sonda Foley. En una obstrucción adinámica, los pacientes responden muy bien a descompresión con succión nasogástrica y cuando hay estrangulación o obstrucción intestinal completa, se requiere una intervención quirúrgica. El tejido necrótico se va a resecar y se va a realizar la anastomosis correspondiente. Ok, bueno, en cuanto al tratamiento, pues ya les comenté, va a ser la corrección del desequilibrio hidroelectrolítico. Se debe sustituir el volumen con solución salina al 0.9% hasta que haya una adecuada diuresis. Aplicar la sonda Foley para monitorizar la diuresis y la sonda nasogástrica. Con esta, pues hasta un 78% de los pacientes con obstrucción se han recuperado y la requieren en un promedio de 6 días. Esta va a disminuir la distensión abdominal, mejora el dolor y la ventilación. Permite vaciar el estómago para la inducción anestésica y evita complicaciones. Se va a retirar cuando la cantidad de material gastrointestinal disminuye o cuando la calidad es de tipo gástrico y alino y cuando el enfermo ha iniciado con evacuaciones y con flatulencias. En algunas ocasiones también se indica la intubación del intestino delgado como tubo de Miller-Abbott para la resolución de obstrucciones intestinales. El uso de antibióticos, bueno, generalmente se indica la cobertura contra bacterias gram negativas y bacterias anaerobias por la permeabilidad aumentada de la luz intestinal que pues pueden entrar estas bacterias. Y el manejo quirúrgico, bueno, incluye desde una exploración laparoscópica hasta la cirugía indicada y finalmente el lavado y el drenaje de la cavidad. Si la gravedad es extrema, se debe realizar tratamiento para shock en cuidados intensivos y en caso de oclusiones bajas del intestino del intestino grueso, como paso previo a la cirugía si se sospecha neoplasia o si se trata de estenosis benignas intraluminales, también se emplean prótesis autoexpandibles que se ponen a través de endoscopía o de radiología intervencionista y pues solucionan la oclusión sin necesidad de una intervención quirúrgica urgente. Bueno, las indicaciones de cirugía va a ser para una obstrucción mecánica con implicación del mesenterio en las estrangulaciones, una sospecha de oclusión mecánica completa, una oclusión intestinal con sospecha de origen neoplásico, distensión del ciego
Ilio paralítico de causa conocida y con indicación quirúrgica como abscesos peritoneales o peritonitis. Y los procedimientos quirúrgicos para la liberación de la obstrucción se dividen en 6 categorías. El primero, los procedimientos que no implican la apertura de la víscera, por ejemplo, la aderólisis. La enterotomía para retiro del material que está obstruyendo, por ejemplo, en los besoares. La resección de la porción intestinal obstruida con anastomosis primaria. El puenteo alrededor de la obstrucción, por ejemplo, en el cáncer. La formación de estomas proximales, por ejemplo, en patologías con sepsis abdominal. Y la sexta va a ser la remoción de coágulos intravasculares mediante angioplastías, catéter de Fogarty, que afectan la circulación arterial o venosa mesentérica, por ejemplo, en la trombosis mesentérica. Y los tipos de manejo quirúrgico se dividen en 3 tiempos quirúrgicos. La cirugía de un solo tiempo es cuando se realiza la resección del segmento del intestino afectado y se realiza la anastomosis primaria con el drenaje y el lavado de la cavidad correspondiente. En esta hay un riesgo muy alto de discencia y fuga de la anastomosis con sepsis por falta de preparación adecuada del intestino. La cirugía en 2 tiempos es, el primero es con la resección del segmento afectado y la colostomía derivativa temporal. Y el segundo tiempo va a ser un desmantelamiento de la colostomía y se va a realizar la anastomosis en un tiempo de 4 a 6 meses posteriores a la primera cirugía o de acuerdo a la evolución clínica. Y por último, la cirugía en 3 tiempos quirúrgicos consiste en la derivación temporal con estoma, el tumor in situ y el cierre del segmento distal, seguida de la resección del tumor y finalmente seguida en el último tiempo de la anastomosis. Hay ciertas técnicas como la del doble barril, que consiste en abocar el asa intestinal pero sin abrirla y pegarla a la pared. Y una vez cerrada la herida, se abre el asa intestinal longitudinalmente y las paredes que se forman se fijan a la pared a nivel de la piel. En la fístula mucosa se va a fijar a la pared de manera separada el segmento proximal y el distal va a funcionar como la fístula mucosa. Y finalmente la bolsa de Hartmann va a consistir en el cierre distal del asa dejándola dentro de la cavidad con una referencia larga de seda para después poder localizarla, y el segmento proximal se fija a la pared de manera de estoma. Y el manejo de vólvulos, pues primero es de tipo conservador, en un principio con pues terapia de reanimación y con descompresión por medio de sigmoidoscopía. El 80% de los pacientes pues muestran una gran mejoría con estos tipos de cirugías y después nada más se debe hacer una valoración por endoscopía para ver la viabilidad del intestino. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Perdón, doctora, ¿y qué dudas les quedan a ustedes dos que están ahorita presentando el tema? ¿Alguna duda en específico? ¿Puede cerrar su presentación? Les digo, lo aprendieron, ya se lo saben. Si ustedes les pongo un caso clínico, aunque sea simulado, figurado, ¿creen que ya lo pudieran resolver? Le voy a decir, mira, acuérdese que estamos en cirugía, doctora, no estamos en medicina interna, ni estamos en pediatría, ni en gineco, estamos en cirugía. Y acá cirugía, justamente cuando se distienden los pacientes, cuando están obstruidos o les duele el abdomen, luego nos mandan llamar, ¿eh? Luego nos mandan llamar. Entonces a nosotros nos llama mucho la atención precisamente tratar de poder dar el mejor beneficio a un paciente obstruido. Entonces yo quisiera preguntarles así como repaso, les voy a hacer 2 o 3 preguntas. Principal causa de obstrucción intestinal en el mundo, en todas las edades. ¿Cuál es? ¿Sí me oyen?
No nada más ustedes dos, Eh, al grupo que Las está. adherencias, Son adherencias. Fíjate bien, adherencias. Puede haber adherencias congénitas y puede haber adherencias adquiridas. Entonces, si tú ves a un niño, es diferente que no ha tenido ninguna cirugía y tiene 3 años de edad obstruido, a un adulto que tiene 60 años de edad y que ha tenido 4 o 5 cirugías previas. Entonces, puede ser que sea adherencias en los dos. Pero fíjate qué curioso que en el niño no lo vas a sospechar como la principal causa. Entonces, va a depender mucho de la edad, va a depender mucho de hasta de las horas de evolución. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo, doctoras, por ejemplo, Venus, que nos habló del manejo conservador, creo que fue usted, dice ahí que una zona nasogástrica puede durar hasta 6 días. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo le vamos a dar de manejo conservador? En la práctica, 6 días es bastante, es mucho. Si yo sospecho que son adherencias y usted nos dijo ahí que el 78% de los problemas de obstrucción van a curarse con una sonda nasogástrica, pareciera que todo el grupo lo va a entender, ¿eh? Y la verdad no es así, ¿eh? No es así. Por ejemplo, una cosa son los libros y otra cosa es la vida real. Y ustedes van a tener que aprender como que la pequeña diferencia de criterios dependiendo de su base, vamos a decir, educativa y de su área de trabajo. Para un niño, vamos a decir ese mismo de 3 años, con una zona nasogástrica, dejarlo en ayuno 6 días, ¿usted cree que será como muy viable? ¿Qué opinan? no. pues no creo. ¿Verdad que hay que... Decía, Sí, decía el libro que máximo podías tenerlo en manejo conservador alrededor de 48 horas y que si exacto. alrededor de 12 horas veías que no había mejoría o que estaba empeorando, pues ya tenías que considerar la posibilidad de una cirugía. Sí, entonces fíjense ustedes bien, hay criterios muy finos, ¿eh? Por ahí les acabo de pasar un artículo que espero lo hayan recibido, por eso los pasé por el Zoom y se los pasé por WhatsApp. El chiste es de que, ¿qué pasa si yo de inicio le pongo una zona nasogástrica bien puesta? Bien, pues lo primero de una zona nasogástrica es ponérsela y bien puesta. Y segundo, ver las características de lo que me sale. Por ejemplo, si yo del primer día me llega una señora, 70 años, 60 años, me llega y que tiene dolor abdominal, está doliendo desde ayer, nomás así me dice desde ayer, pues yo supongo que ya tiene casi 24 horas, y yo le pongo la zona nasogástrica y me sale de características fecaloides que parece excremento, y me da un volumen de 1500 casi al ponerlo, o de 1000 al ponerlo, y si lo mido en 24 horas me da 2000. ¿Qué pensarían ustedes? Una cosa es poner una sonda porque dice el libro pues, que hay que ponérsela y punto, y hay que echarle un montón de agua. Pero el problema es, ¿qué pasa en un juicio clínico si yo se lo acabo de poner y me sale 1 litro fecaloide y me espero, pues si me espero, pues un día me va a salir 2 litros de fecaloide? ¿Le seguiré dando oportunidad conservadora? No, Pues no, significa que ya es crónico el No, 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 problema, o sea no. que ya ha tenido tiempo, ¿no? Con él. No, pues no significa que sea crónico, no, no me va a hablar de meses o de semanas o de muchos días, no, no, no. habla del origen, ¿no? Me habla del origen, me habla que tiene un gran problema para que se me regrese todo lo que está en el colon hasta arriba, por todo el delgado, pase por el duodeno y llegue hasta el estómago, es porque está vulgarmente, como dice uno, entripada, pero en grado 5 estrellas. Ese volumen, esa característica fecaloide, me habla de que esa paciente está muy comprometida, de que seguramente pueda tener algo completamente obstruido, muy bajo, y que necesita atención urgente. Y esa atención urgente es, como nos dijeron, bien, líquidos, electrolitos, estabilización hidrometabólica de lo que tenga más, si es diabética, de lo que tenga más, y pensemos en una cirugía rápida.
Esto estamos en 8, 12 horas, esa paciente debe estar operada. Fíjense bien, a mí me pudieron haber operado, que no me han operado, pero que me pudieron, igual que ustedes, o que sea, pues nos pudieron haber operado 2 o 3 veces en nuestra vida y podemos tener adherencias. Y podemos llegar a los 70 años. Y puedo tener mis adherencias, pero también puedo haber empezado a formar un cáncer de colon, un cáncer de recto, un cáncer de pénis, un cáncer de intestino grueso, de colon, pues derecho o izquierdo. Y las adherencias, ¿les voy a dar manejo médico? Pues no, ¿verdad? O sea, necesitamos valorar muy, muy bien y no dejar pasar por alto o echarle la culpa a las puras adherencias. Luego los libros nos dicen muy bonito, dicen, son adherencias, dale chance la primera. Espérate, puedo tener adherencias y puedo tener un cáncer de recto, ¿eh? Puedo tener yo, por ejemplo, una hernia umbilical comprometida, como ha pasado, ¿eh? Y ya ha pasado en la privada. Fue un paciente y me vio porque tiene una hernia en el ombligo, gordito, chaparrito, gordito el señor. Y tiene una hernia en el ombligo y ahora le está doliendo, y le está doliendo, y le está doliendo, y le ha provocado algo de vómitos, le ha provocado pues algo de obstrucción intestinal, pero dice él que pues es la mugrosa hernia, así llega, ¿no? Ya tenía años con la mugrosa hernia y pues ahora le duele. Yo le digo, espéreme tantito, yo lo veo, no está obstruido, en ese momento no está obstruido. La hernia está, fíjense bien, está encarcelada, pero no está estrangulada. Y le digo, ¿cuánto hace que no entra esa hernita en su sitio? No, pues ya tiene años, años que ahí lo tengo, doctor. Ya, opéreme eso ya para qué gastamos saliva. Me opéreme tantito. ¿Ha perdido peso? Sí, llevo como 3, 4 kilos. Bueno, está bien. Mire, 60 años de edad. Le digo, usted está en edad de estudio. Gracias a Dios nos permite estudiarlo. Y le mando copros y le mando varias cosas y me sale sangre oculta en heces. ¿Ustedes qué harían? ¿Es la hernia? ¿Es la obstrucción? ¿Una obstrucción me da sangre oculta en las heces? ¿Qué harían? Pues podría Piensen. ser, Sí, dime. pues si hay sangre, podría ser desde una úlcera hasta un tumor o un proceso tumoral o demás. Exactamente. Entonces no hay que ser así super Sherlock Holmes ni cosa extraordinaria, pero dices tú, pues, ¿por qué me está dando esto? Le dices tú al señor, mire, hay que estudiarlo bien, hay que hacer una endoscopía de tracto digestivo superior, hay que hacer una colonoscopía, está en las edades de los cánceres, sospechar de cáncer. Vamos a estudiarlo, nos daría tiempo prudente para poderlo no operar a cada rato, sino que en la primera cirugía se le pudiera resolver, si es que ameritara, pues lo que fuera necesario. Este paciente le pido la endoscopía, la colonoscopía. Doctor, yo vine para el ombligo, hombre. Pues, ay, caray, ay, bueno, está bien, doctor. Se va con sus solicitudes, se va y ve a otro cirujano. Como 15 días después, lo están operando del ombligo. En su evolución, pues sí, mejoró del ombligo, ya no se le ve la hernia en el ombligo, y 15 días después llega y me dice, doctor, tengo un montón de dolor en el ombligo. Se me hace que aquel tarugo que me operó mal. Yo digo, no, fíjese bien. Se hizo la endoscopía y se hizo la colonoscopía. No, pues que no, pues ahora sí se la tiene usted que hacer. Se hace la endoscopía de tracto digestivo superior y ahí le sale un cáncer gástrico, ulcerado, grandote, una ulcerota de 6 centímetros. Y le digo, señor, aquí no es el tarugo el cirujano, ese se apresuró porque usted lo presionó de la hernia, pero había que estudiarlo antes porque su mayor problema es el cáncer gástrico. Pues va, se opera, lo operamos, le hacemos una gastrectomía total. Y bueno, es de las más largas, viene muriendo como a los 6 meses, ya con metástasis hepáticas y ya por todos lados el cáncer gástrico. Eso fue retraso en el diagnóstico, fue una cirugía innecesaria, fueron cosas que podemos hacerlo bien. Entonces yo aquí les preguntaría a las doctoras, nos han dicho que hay un manejo conservador, que hay líquidos, que son electrolitos, el balance ácido-base, todo lo que sabemos de medicina interna, una maravilla de pelados, todo perfecto, ¿verdad? Nos dicen causas más probables, pues hernias, tumores, hay una lista como de 50 cosas que hay que estudiar ahí.
hay que descartarlas. Entonces, ¿qué les podemos hacer para estudiar a un paciente obstruido? Nos llega obstruido, ¿qué le podemos estudiar, doctores? Ahí nos hablaban de un tratamiento conservador, nos hablaban de un tratamiento quirúrgico. Muchas veces, acuérdense, el abdomen es una caja de Pandora. El diagnosticar un tumor de pared intestinal de delgado, que es muy raro, es transoperatorio. Muchas veces es transoperatorio. Ponerle el stent ese famoso que ustedes ven ahí, es en pacientes que están súper conocidos, súper operados. El ejemplo clásico es la enfermedad de Crohn. Crohn se opera obstruido y el problema es que como que desatas un tigre. Ese tigre te vuelve a obstruir y te vuelve a crear otro círculo vicioso. Mientras más lo operes, más adherencias, más obstrucción. Y el Crohn crece precisamente del mesenterio, abarcando la luz y toda la serosa del intestino. Aparte, que tiene un imán ahí terrible con las adherencias y te hace que si lo operas una vez, estás casi condenado a una segunda. Ya operarlo 2 veces, condenado a una tercera. Te acabas el intestino entre las resecciones y las anastomosis internas que puedes tú hacer y la mesenteritis retráctil que hace, ya no te da movilidad del intestino, ya no te da cómo sacarlo, cómo poderlo anastomosar, cómo resecarlo. Y es el clásico del intestino corto, después de 3 o 4 cirugías. Intestino corto, ahí les encargo. Puede haber algo de trasplante de intestino delgado, pero falta mucho para que esto funcione y los pocos intentos pues son malos, ¿no? Entonces, ¿qué haremos de estudios, doctores? Por ejemplo, en pediatría está bien a todo dar, está bien avanzado esto, ¿eh? Tienes una obstrucción intestinal sencilla, por Ascaris. El chiquillo está entripado, tiene un montón de Ascaris. Bueno, le salió por ahí, hasta los vomitó, pues. Los vomitó y los evacuó. Y está obstruido. Y tú dices, pues puede ser por Ascaris. Y esa asa se retacó de Ascaris y le está dando una obstrucción intestinal parasitaria. ¿Qué haremos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo poder predecir si el manejo conservador va a funcionar y cuándo ya no funciona y cuándo lo tenemos que hacer quirúrgico? ¿Qué podemos hacer, doctores? Doctores, ¿qué se les ocurre? Porque es común, ¿eh? Esto es muy común, no se imaginan. Los pediatras son muy acuciosos, entonces mandan marcadores bioquímicos, mandan elevaciones enzimáticas, mandan tratar de ver cuándo hay sufrimiento de asa. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar obstruido mecánicamente por una bola, un paquete de Ascaris lumbricoides, le voy a dar albendazol, voy a esperar que en un momento dado se corrija su obstrucción sola, con hidratación, con el manejo conservador, ¿verdad? Y voy a hacer marcadores bioquímicos. Entonces, yo les voy a encargar que ustedes estudien qué marcadores puede haber o se pueden encontrar para sufrimiento de asas intestinales. No es nuevo, este protocolo pues, ya tiene 15 años, 18 años, por ahí así, o más, en el que podemos decir, mira, tiene elevación de estas, tiene elevación de esto otro, tiene elevación de esto. Ya no te esperes, opéralo. Y esa operación, pues yo creo que le va a ganar una heridota, pero sin embargo le va a ganar un beneficio de tránsito, de recuperación y obviamente pues de integridad del, del movimiento intestinal y de un momento dado irse a su casa. O sea, al fin de cuentas podemos predecir qué va a pasar. Entonces, no pasen por alto. Al paciente le podemos hacer endoscopías, les podemos hacer búsqueda de sangre en heces, les tenemos que hacer un examen rectal a fuerzas. Ahí lo que faltó ahí, así como poner una sonda nasogástrica, es hacer un examen rectal a fuerzas. Pacientes sin sonda nasogástrica y sin tacto rectal, ustedes no le han hecho nada. Es muy diferente, doctores, un paciente en sus edades y un paciente con heridas y sin heridas. Si tiene heridas quirúrgicas, puede ser adherencia. Si no tiene adulto, si no tiene cicatrices quirúrgicas, pueden ser puntos herniarios.
Busquen los puntos herniarios, siempre. Y si no tiene ni heridas ni puntos herniarios, no le den más que 24 horas de observación. Tiene algo más. No más de 24 horas. Alguien que no tiene nada en su abdomen, ni puntos herniarios, ni nada, y les llega obstruido, hidratación, sonda nasogástrica, tacto rectal, máximo 24 horas y para adentro, doctores. Si es que eso no se ha mejorado. ¿Sale? Entonces tienen ustedes que tener criterios bien seguros de cuándo sí y cuándo no operar. Porque pueden pasar por alto algo isquémico, pacientes delgaditas, mujeres con un lupus eritematoso sistémico, bien o mal controlado, en el que ya empieza a bajar la hemoglobina, las plaquetas se consumen, los leucocitos ya están bajando. Pues, ¿qué pasa con esto? Una vasculitis, una Genosio-Lane, algo vascular tiene atrapado en el intestino que no lo está dejando funcionar. No le den 6 horas de una zona torácica, esas son máximo 24 horas, a veces hasta antes, para que les vaya mejor. ¿Sale, doctores? ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿y se puede que algún paciente pues, esté presentando adherencias, pero que nunca lleguen a, pues sí, a causar como tal alguna obstrucción o que se lleguen a complicar y que estén asintomáticos? Claro que sí, doctora Lucero, claro que sí. Nosotros, fíjese bien, todo lo que metemos mano y agarramos y levantamos bien bonito las haces nos puede generar adherencia. Entonces, las adherencias posquirúrgicas son muy comunes y no me interesa que se formen adherencias. A mí lo que me importa es de que se formen las adherencias, pero permitiendo el tránsito. Si permite el tránsito, no me interesa que estén pegadas. Ojalá y se nos pegaran, pero en orden. No, no que con una adherencia mal pegada, otra cirugía. Otra cirugía, más adherencia. Todas las teorías de la cicatrización neoangiogénicas van y adhieren la adherencia, forman vasos de neoformación, se vuelven a hacer firmes y las tenemos que nos obstruyen. Entonces, ojalá tuviéramos adherencias, que sí lo tenemos o los pueden tener muchos pacientes, sin que me cause obstrucción y ahí no les hacemos nada. Cuando entramos a un posquirúrgico, entramos y vemos la adherencia que me está causando el mal, nada más. Si tienes 100 más, no me preocupa. La que me está causando el mal es la única que voy y libero. Si es una asa que está codada, la procuro desacodar y la procuro meterle en medio un epiplón, algo, para que no se me vuelva a codar. Y si tiene otras 100 ahí, ahí se las dejo. Porque en el intento de yo liberar, al rato las vuelvo a juntar. Entonces, es un verdadero problema. Es algo que hasta les sirve a ustedes de protocolo, cómo evitar las adherencias intraabdominales, pero se ha hecho mucho y es un campo, pues, en donde se ha estudiado un montón de productos, incluso hasta productos de silicona en spray para poner en todas las haces y que no se adhieran. Hay un procedimiento muy agresivo de Noble que se llama, ese nos lo enseñaban pues en el Centro Médico Nacional, en donde llegábamos a hacer las asas, después de liberarle todo, las hacíamos que es que en orden, y el meso lo atravesábamos con una Foley, con 2 Foley, para que no se movieran de como lo quisiéramos tener. Ya que pasaba el tiempo, desinflábamos el globo, sacábamos las Foley acá por contrabertura en la piel, y en teoría dejábamos el intestino en orden. El intestino nunca ha estado en orden y se mueve y se seguirá moviendo toda la vida. Y cuando pierda movimiento, nos da problemas. Pregunta de examen, doctora. Una obstrucción alta y una baja, ¿cuál es nuestro punto anatómico? Que nos dice de altas y de bajas. Por ahí lo mencionaron. ¿El ángulo de Treitz? Fíjese bien, doctora. Es diferente el sangrado de tubo digestivo alto y bajo a la obstrucción intestinal alta y baja. Entonces, la obstrucción intestinal alta y baja, ¿cuál es nuestro punto anatómico para poderlo llamar así? ¿Cuál será? El TREX es para sangrado de tubo digestivo, alto y bajo, porque el TREX es acabando el duodeno a principios de ayuno. Entonces, obstrucción alta y baja, ¿cuál es, Luis? La válvula ileocecal. La válvula ileocecal. Muy bien. En obstrucciones muy bajas, colónicas, vamos a tener un cáncer de colon, de recto sigmoides, y se distiende todo el colon. ¿Cuál es la parte que se revienta?
¿Cuándo encontramos perforación de ciego? Ya se los dije. Principalmente con obstrucciones muy distales. La parte más débil del colon es el ciego. Es el que distiende más, pero revienta. Entonces, obstrucciones muy bajas de colon se nos revientan en el ciego. Pónganse muy listos con eso. El intestino delgado tampoco alcanza grandes presiones. El ver un montón de válvulas coniventes, el ver ausencia de los gases en el ámpula rectal, y ya nos está hablando que algo por ahí en el intestino delgado tiene, y no le podemos dar mucho tiempo. 6 días es un buen de tiempo. Entonces, no pasamos de 48 horas, y hay veces que hasta en 24 ya tenemos que decidir. Entonces, última pregunta, doctores. La triada de Borchardt, ¿de qué estamos hablando? Si lo buscan como rayo, hasta me contestan. Triada de Borchardt, Vólvulo, de estómago, estómago. Características, es dolor en ¿dolor en dónde? epigastrio, ¿Dolor en dónde? Sí, ¿qué más? dificultad para pasar una sonda nasogástrica Sí, y imposibilidad para vomitar. exactamente. Eso sería lo más común. Es mujer joven, muchas veces asintomática. Entonces se volvula el estómago, se volvula el colon, se volvula el ascendente, el transverso, el descendente, aunque lo más común es el descendente. Y hace unas masas intestinales de 10-15 centímetros de diámetro, más de 10 centímetros en la radiografía de colon, ya me está hablando de una dilatación anómala completamente del colon, ¿no? No se les olvide el síndrome de la arteria mesentérica superior. Hay que medirlo con una tomografía, entonces hay que hacerles hasta una tomografía con medio de contraste para tratar de ver la aorta y cómo sale la mesentérica y qué ángulo nos forma. ¿Qué ángulo tenemos tolerable, doctores? ¿Ustedes que dieron esa parte? ¿Abajo de cuánto? ¿Arriba de cuánto? 45 grados, decía. ¿Pero cuánto lo consideramos quirúrgico? De 10 para abajo. ¿Y qué se le ocurrirá? No, 10 está bien estrecho, 10 ya está, 10 está bien chiquito, es un angulito chiquitito, pues ahí ya, eso ya está completamente casi obstruido. Da un poquito más de margen hasta 15. Se menciona menos de 25 ya con alta sospecha. Ya 15, ¿no? Pues ya 15 ya está prácticamente taponeado. ¿Y qué se les ocurre qué hacer? Está obstruida la tercera porción del duodeno por una arteria normal que todos tenemos, pero que es un paciente súper obeso o que ha perdido muchísimo peso, ¿sí? Y cae y nos obstruye la tercera del duodeno. ¿Qué le haremos? ¿Qué le haremos? ¿Lo pasamos a alguien que le sepa? Entonces, ustedes motívense, doctoras, por favor, doctores. Si leen algo, juren lo que no está tan sencillo. Ustedes están apenas aprendiendo mucha patología quirúrgica, pero ¿qué se le podrá hacer y cuándo se le podrá hacer? Y hasta qué grado de posibilidades tenga un manejo conservador y un manejo quirúrgico. Entonces, miren, es la una. Yo los invito a que lo estudien. No está fácil la obstrucción intestinal. Se puede hacer estudios operatorios muy útiles para poder decir cuál es la causa. Sin embargo, son urgentes. No lo dejen para 6-8 días, porque ahí se les va a complicar muchos pacientes. Y bien, doctores, pues aquí le vamos a dejar. Es la 1-2. Vamos a seguir con el tema de nutrición, así es que podemos descansar 2-3 minutos, por favor, 2 minutos. No se desconecten ya para empezar con